Bienvenidos a un nuevo video del profe Vladi. El día de hoy veremos criterios de divisibilidad de los números 2, 3 y 5. Empezamos. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son reglas que sirven para saber si un número entero se puede dividir entre otro sin necesidad de realizar la división. Es muy importante saber estas reglas porque al realizar algunas operaciones necesitamos nosotros conocer rápidamente si es divisible un número entre 2, 3 y 5, sobre todo cuando estamos simplificando. Empezamos con el criterio de divisibilidad del número 2. Cualquier número es divisible entre 2 siempre y cuando el último dígito termine en par o en 0. Tenemos ejemplo, determina si los siguientes números son divisibles entre 2. Y ahí tenemos tres números, tres cifras. La primera cifra es 3450. ¿Es divisible entre 2? Observamos, termina en 0. Quiere decir que aquí sí cumple con el criterio, porque dice que debe terminar o en par o en 0 para que sea divisible entre 2. Entonces sí cumple con el criterio. ¿Y por qué? Pues porque el último dígito termina en 0. La siguiente cifra es 234. Sí es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque el último dígito termina en par. Si vemos el 4, está terminando. El 234, el último dígito es el 4, que es un número par. 431 no es divisible entre 2, porque el último dígito no termina en par ni en 0. Si se fijan, el 1 no es ni un número par y desde luego no es el 0. Por eso no es divisible entre 2. Criterio de divisibilidad del número 3. Cualquier número es divisible entre 3 siempre y cuando al sumar sus dígitos nos resulte un múltiplo de 3. Para ello recordamos que los múltiplos de 3 son el 3. Los múltiplos se obtienen como si sacáramos la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Esos son múltiplos del 3. 3 por 3, 9. También el 12, el 15, el 18 y así sucesivamente obtenemos los múltiplos del 3. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, determina si los siguientes números son divisibles entre 3. Tenemos una tabla y tenemos tres cifras. La primera cifra es el 324. ¿Es divisible entre 3? Sí, es divisible entre 3. ¿Por qué? Al sumar sus dígitos resulta un múltiplo de 3. Observamos, 3 más 2 más 4 nos da 9. Y sí es múltiplo de 3 porque 3 por 3 es 9. La siguiente cifra, 4236. Sí es divisible entre 3. Porque al sumar sus dígitos nos resulta un múltiplo de 3. Observamos 4 más 2 nos da 6, más 3, 9, más 6, 15. Y 15 es un múltiplo de 3. 3 por 5 da 15. Entonces, sí se puede dividir este número entre 3. La siguiente cifra, 541, no es divisible entre 3. Porque al sumar sus dígitos no resulta un múltiplo de 3. Lo sumamos, 5 más 4 nos da 9 y más 1 nos da 10. El 10 no es múltiplo de 3, quiere decir que al realizar una división entre 3 al 541 nos va a dar un cociente partido con decimales. No nos da entero. Entonces no es divisible entre 3. Criterio de divisibilidad del número 5. Cualquier número es divisible entre 5 siempre y cuando el último dígito termine en 5 o en 0. Tenemos un ejemplo, tenemos una tabla y vamos a determinar si estas cifras que están aquí son divisibles entre 5. Bueno, el primer número
o la primera cifra, que es 340, sí es divisible entre 5, porque el último dígito termina en 0, que es una de las condiciones. Segunda cifra, 235, sí es divisible entre 5, porque el último dígito termina en 5. Es otra de las condiciones para cumplir el requisito del criterio de divisibilidad del número 5. Y tenemos la siguiente cifra, que es 6431. Ese no es divisible entre 5 porque el último dígito no termina en 5 ni en 0. Termina en 1, no es ni 5 ni 0. No se puede dividir entre 5. Completa la siguiente tabla. Bueno, aquí vamos a analizar estas cifras. Si se pueden dividir entre 2, entre 3, entre 5, o que se puedan dividir entre los 3 números o entre 2 de ellos. Vamos a ver el 585. Se puede dividir entre 3 y entre 5. ¿Por qué? Es divisible entre 3, este número que está aquí, porque si sumamos sus dígitos, 5 más 8 más 5 nos da 18, que es un múltiplo de 3. 3 por 6, 18. Entonces, sí se puede dividir entre 3, nos daría un entero. También es divisible entre 5 porque su último dígito termina en 5. Nos seguimos analizando la siguiente cifra, 462. Es divisible entre 2 porque claramente vemos que el 2 es un número par, el último dígito del 462. Es un número par, lógicamente por eso es divisible entre 2, y es divisible entre 3 porque al sumar sus dígitos, 4 más 6 nos da 10, más 2 nos da 12. Y entonces 3 por 4 es 12. Este 12 es un múltiplo de 3, que es uno de los requisitos para que se cumpla el criterio de divisibilidad del número 3. Nos seguimos con el 200. El 200, su último dígito, termina en 0. Por lo tanto, los números que terminan en 0 o en par son divisibles entre 2. Aquí dice porque termina en 0. Y también es uno al terminar en 0, el 200 es un requisito también que tiene el criterio de divisibilidad del número 5. Entonces, es divisible entre 5 porque termina en 0. Analizamos el 300. El 300 es divisible entre 2 porque termina en 0. El 300 es divisible entre 3 porque al sumar sus dígitos nos da un múltiplo de 3. 3 más 0 nos da 3 y 3 más 0 nos da 3. 3 por 1 es 3, por eso es un múltiplo de 3. Es divisible entre 3 el 300. También el 300 es divisible entre 5 porque su último dígito es 0. Por eso se puede dividir entre 5. Como observan, este número se puede dividir entre 2, 3 y 5. Pues aquí terminan estos ejemplos. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete a mi canal. Hasta pronto.